Hallelujah. Aleluya. Happy birthday. Feliz cumpleaños de nuevo. Thank you. While you are sitting Gracias. down, you can Mientras estás ahí sentado, Lord Jesus, puedes decirle al Señor, Señor you are the Jesús, author of my faith. tú eres el autor de mi fe. Today I need my faith Hoy necesito poner mi fe a actuar, to act. actuar, To act. actuar. Again, Lord Jesus, De nuevo, Señor Jesús, you are the author of my faith. tú eres el autor de mi fe. I need my Hoy faith necesito poner mi fe a actuar, to act. actuar. Help my words. Ayuda a mis palabras y a mis pensamientos. Bow down your head. Inclina tu cabeza. I need my faith. Necesito mi fe. Is the author of Él es el autor de tu fe. You need your faith right Necesitas poner tu fe ahora mismo now to act. a actuar. Help me. Ayúdame, ayuda a mis palabras y mis pensamientos. You are the author of Tú eres my el faith. autor de mi fe. Lord Señor Jesus, Jesús, I need my necesito faith now. poner mi fe ahora a actuar. Help my Ayuda words. a mis palabras y mis pensamientos en el nombre de Jesucristo. Yes. Sí, Hallelujah. aleluya. Let's take a look at Vayamos the book of al Colossians, libro de Colosenses, the book of John, el libro de Juan, the book of Acts, el libro de Hechos and the book of y el libro Ephesians. de Efesios. So we take our reading. Así que tomaremos nuestra First from lectura the book of Colossians primero del libro de Colosenses. 3, Colosenses capítulo 3, 16. versículo 16. Let the message of La palabra de Christ Cristo dwell more among. en abundancia en vosotros. Are you there? ¿Estás ahí? Let the message La of palabra de Christ Cristo dwell among more you en abundancia en richly, vosotros, abundantly. abundantemente. That is our Este es context. nuestro texto de referencia, pero tomemos este libro desde el principio. Dice, You have been si pues raised with Christ, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, like I have told you, set your heart on buscad things las cosas de above, arriba. where Christ ¿Dónde está was, Cristo qué? seated ¿A at la the diestra right de hand. quién? ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? So you take Volvamos ahora verse 16. al versículo 16. Let the message of Christ, La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, as you teach enseñándoos and y admonish exhortándoos one another, unos a otros wisdom, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. hallelujah. Aleluya. The book of Vamos al libro de Ephesians Efesios 3:17. 3:17. So that Christ Para may que habite dwell in your Cristo hearts. por la fe en vuestros corazones. Es decir, que a través de la fe, Cristo puede habitar en tu corazón. Dwell in my Cristo mora en mí a través de la fe. Aleluya. You take your reading from Toma the tu beginning. lectura desde el principio del libro. Tan solo te estoy dando un texto de referencia. Vayamos ahora al libro de Juan. John 15, Juan 15, verse 7. versículo 7. If you remain Si in me, permanecéis en and my mí word remain y in mis you, palabras permanecen en vosotros, whatever pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Y os será qué? Hecho. When you take your time to read Cuando that tomes book tu of tiempo Ephesians para 3, leer verse este libro de Efesios 17 and 3, Colossians 17 verse y 16, Colosenses and the 3, book of Acts 16 y el libro de Hechos 20, 32, estarás de acuerdo conmigo en que Cristo y la palabra son uno. That is, Esto Jesus es, Christ Jesucristo and the Word y la palabra are one. son uno. The book of John El libro de 15:7, Juan 15, 7 it said, dice, if you dwell si permanecéis in me, en mí and my word dwell in y you, mis palabras permanecen en vosotros, pedid whatsoever, todo lo que queráis and it shall be done. y os será hecho. If Christ Si dwell in Cristo you, and his permanece en word dwell ti in you, y su palabra permanece en ti, es decir, Cristo y la palabra son uno. and Ephesians, you Y en find Efesios encuentras lo mismo.
Dice, can only live in Cristo you solo through puede faith. vivir en ti a través de la Live in your fe, heart through faith. vivir en tu corazón a través de la fe. Our heart is of faith. Nuestro corazón Man's heart es of de la fe. faith, not man's mind. El corazón del hombre es de la fe, no la mente del hombre. Cuando dices corazón, esto quiere decir tu espíritu. So, Así in que, this way, de it is este modo, the word es la dominating palabra us dominándonos la que produce frutos de oración, that is resource. es decir, resultado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. What are you saying? ¿Qué estás diciendo? With all your ¿Estás heart? diciendo esto con todo tu corazón? Because in the name of Porque Jesus, en el in the nombre name de of Jesús, Jesus, en el nombre we de know Jesús, Christ through conocemos His a Cristo a través de su palabra. through the word. Le conocemos por su palabra. Conocemos a Cristo a través de su palabra. In the name of Jesus, in the En el nombre de in Jesús, the name of Jesus, por la in the name sangre of de Jesus, Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Qué estás diciendo? with all your heart, ¿Lo estás haciendo con todo tu corazón? ¿Lo crees? it is the word Es la palabra dominating us dominándonos, produces lo que produce prayer fruit. el fruto de oración. I mean, that produces Es decir, result. lo que produce resultados. Not the word committed, No es la palabra comendada solo a la memoria, which is of course lo cual, por supuesto, valuable es in válido itself, en sí mismo, but cannot produce pero prayer no fruits. puede producir frutos de oración. But cannot do what? ¿No puede qué? Cannot produce prayer No fruits. puede producir frutos de oración. How can the word ¿Cómo dwell puede la in our palabra heart? morar en nuestros The corazones? word dwell in our hearts. La palabra mora en When we nuestros read corazones slowly, cuando la leemos lentamente, atentamente y repetidamente, sin guardar resentimientos. you say, Dices, how will I read? ¿y cómo leeré? If I hold grudges Si yo guardo resentimientos hacia alguno de mis prójimos en cualquier parte, I should not be surprised no debería sorprenderme that the word is que no la palabra longer ya no real sea to me real para mí while talking, cuando while hablo, preaching, cuando while predico, reading. cuando la leo. And if the word Y si la is palabra no ya longer no real es to me, real para mí, in the name of en el nombre de Jesus, I'm talking Jesús, to myself. me estoy hablando a mí mismo. It's not real. Ya no es real. Be healed. Sé I'm sano. talking of myself. Me estoy hablando a mí mismo It's no longer real. porque ya no es real So para in the mí. same way, you, Así que del mismo modo, tú, if I hold grudges, si guardas resentimientos, I should not be surprised no debería sorprenderte to see de ver que la palabra ya no es real cuando la lees, predicas, cuando hablas, cuando oras. Así que puedes ver los desafíos que estás enfrentando. committing the word to Encomendar la palabra a la memoria. memory, which of course Por supuesto es válido en sí mismo, pero no puede producir frutos de oración. they cannot No produce puede results. producir resultados. Conocemos a Cristo a través de la palabra. A través de la palabra conocemos a Cristo. We know Jesus Christ. Conocemos a Jesucristo. It is the word that Es has la taught palabra us the value, la que nos enseñó el valor del nombre de Jesús, the authority, la autoridad del nombre and our legal y right nuestro derecho legal a usar el nombre. Es la palabra de Dios, nuestro derecho legal para usar ese nombre. Cuando a alguien se le desafía, dicen, en el nombre de Jesús, cualquiera puede hacer eso, pero el derecho legal a usar ese nombre, por el poder del Espíritu de Dios, nos lo enseñó la palabra. How can the word ¿Cómo dwell puede la in palabra morar en nosotros? La palabra mora en nosotros cuando la leemos lentamente, atentamente y repetidamente. ¿Sin qué? us? Without holding ¿Sin on? guardar qué? Sin guardar resentimientos. Sin guardar How resentimientos. many of us here ¿Cuántos aquí son libres de resentimientos, de dolor del pasado? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos?
Perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos ofendieron. Eso es lo que dice la Biblia. Y cuando lees la Biblia, oyes de Dios. Perdónanos como perdonamos a quienes nos ofendieron, ya sea que tengas razón o no, del modo que sea. Estás llevando tu Biblia contigo para leerla. Así que la palabra dominándonos es el señorío de Cristo en nosotros. Un buen ejemplo. Sé sano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sé liberado. En el nombre de Jesús sé libre. Es la palabra dominándonos lo que trae a Jesús a escena. E instantáneamente la sanidad toma lugar. Es la palabra morando en nosotros lo que trae a Jesús a escena. Jesús, y viene. Es la palabra dominándonos, morando en nosotros, viviendo en nosotros, lo que trae a Jesús a escena. Así que ahora ya puedes ver de dónde vienen tus desafíos. Ahora tienes tu Biblia y sabes llamar el nombre de Jesús, pero parece como si ese nombre no te diera resultados. Escucha, conocemos a Jesucristo a través de la palabra. Sin la palabra es sin Jesucristo. Está la palabra gobernándonos. Jesús se edifica a sí mismo en nosotros y se hace a sí mismo una parte de nosotros. Dile a tu vecino, ¿está la palabra dominándonos? Es decir, ¿está la palabra morando en nosotros? ¿Está la palabra viviendo en nosotros? ¿Está la palabra gobernándonos? Jesús se edifica a sí mismo en nosotros y se hace a sí mismo una parte de nosotros. Cuanto más meditas, más tu espíritu actúa en la palabra y más la palabra se vuelve parte de ti. Cuanto más meditas en aquello que lees en la Biblia, más tu espíritu actúa en la palabra. O puedes decir, más tu corazón. Es lo mismo que más tu espíritu actúa en la palabra. Y más la palabra se vuelve parte de ti. Cuando la palabra se vuelve parte de ti, puedes hacer uso de ella. Puedes decir, en el nombre de Jesús, sé libre. Y si hay libertad, significa que la palabra se ha vuelto parte de ti. Cuando la palabra se vuelve parte de ti, puedes decir, Jesús. Cuando duermes y hay una pesadilla o un ataque en los sueños, algunas personas recurren a Dios cuando les atacan en sueños y dicen, Jesús. Pero los ves que en el momento en que estás en el sueño y ves gente que viene a atacarte y dices, Cariño, cariño, ¿cómo puede cariño, volverse Jesús? cariño, cariño? Y ahora dice, ¿qué te pasa, querida? ¿Es él quien sabe lo que te pasa? O personas que cuando se les ataca en sueños dicen, Cariño, cariño. Y cariño ahora dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, en el nombre de Jesús. Y ya te han atacado antes de que digas ese nombre. Te han atacado porque la palabra no se ha vuelto parte de ti. Nos ha dominado la palabra. Está la palabra viviendo en nosotros. Jesús se edifica a sí mismo en nosotros. Se hace a sí mismo una parte de nosotros. La palabra no te ha dominado aún. La palabra todavía no mora en ti.
You can have the knowledge of the Bible. Puedes tener conocimiento de la Biblia, lees, memorizas y la usas para predicar, enseñar, But pero by it, para vivirla it must dwell in. debe morar en ti. Don't forget those No olvides passages esos and the books pasajes given to you. y los libros que te he dicho. Tómate tu tiempo para leer Efesios 3. Toma tu lectura desde el 17, The book of John 15, el libro de Juan 15, desde el 7, the book of Acts 20, el libro de Hechos 20. Toma tu lectura desde el 32, the book of Colossians 3. el libro de Colosenses 3, desde el 16. You cannot be No puedes ser one alguien levantado espiritualmente, because today debido a this que is what is hoy happening all esto es lo que está pasando por todo el mundo, everywhere. por todas partes. Las iglesias se han vuelto un entretenimiento. We cannot build people No podemos levantar personas espiritualmente on the theory, con la teoría del libro, on the history. con la historia o la filosofía. Jesus is this. Jesús es así, la madre es asá, el padre es esto, nació en un pesebre, todo eso. You cannot be built No up puede ser levantado espiritualmente on the history con la historia del libro or theory o la teoría acerca del libro on philosophy. o la filosofía del libro. The word must La palabra debe dominar, must live. vivir en nosotros. La edificación solo puede venir del corazón. Es cuando viene de nuestro corazón que puede edificar. Don't forget at the beginning, No olvides lo que dije al principio. Dije, si yo guardo resentimientos, I should not be no surprised debo sorprenderme to see al ver that the Bible que la is no Biblia longer real. ya no es real para mí. Talk, Cuando hablo, cuando leo, when preaching. cuando predico. See what is going on in Eso es lo que está pasando en las iglesias. Hoy hay mucha división, this grudge. resentimientos. This is why the Bible Y is es por eso que la Biblia ya no es real para nosotros. Hay mucha división. not good. That one is not Este good. no es bueno, el otro no es bueno. Fight everywhere in Batallas por todas partes en la churches are iglesia. no longer one. Las iglesias ya no son The una. Bible is no longer real. Y es por eso que la Biblia ya no es real para nosotros. We are no longer one. Ya no somos uno. Fight. Lucha. Muchos aquí hoy Without the permission. vinieron sin permiso, porque si hubieran pedido permiso, no les habrían permitido venir. Y muchos, sentados ahí atrás, cuando la cámara se acerca, se agachan, porque no quieren que sus mentores les vean. Y cada vez que la cámara se acerca, incluso algunos se ponen en sillas que están en la zona oscura. Y cada vez que la cámara viene, se inclinan. Pero no se inclinan por Jesús, se inclinan por la cámara. When it is mass Cuando prayer, es la oración masiva, se dan la vuelta. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. as if the Holy Spirit is the one turning Como them, si fuera el Espíritu Santo quien los girara. because Porque they cannot no quieren asumir las consecuencias después de irse de aquí. They will chase you out of your business, chase you out of your house, because they are your breadwinner. So this is why Es por the Bible is eso no longer que la Biblia ya no es real to us, para nosotros, because there is division. debido a que hay división. So I want to leave you here. Así que tengo que dejarte aquí, I don't want you to have pero so much no to think quiero que about. tengas mucho en lo que pensar. I want you to have so much to Quiero que meditate tengas about, mucho en lo que not to think meditar, about. no en lo que pensar. Thank you. Thank you, Gracias, thank you. gracias, gracias.